Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias. Me presento para quienes no me conocen, soy Soledad Saavedra, estudiante en práctica y me encuentro acompañando a la profesora Ivonne en su trabajo como profesora de lengua y literatura. En la cápsula de hoy damos inicio a una nueva unidad titulada La identidad, quién soy y cómo me ven los demás. En esta clase estudiaremos el autorretrato y para empezar les invito a participar en un pequeño juego. En esta diapositiva podemos ver 4 autorretratos. El juego funcionará como una suerte de adivina quién. Yo diré una afirmación y ustedes deben adivinar a cuál de estos personajes autorretratados me refiero. La primera afirmación dice así: uno de estos personajes en su infancia siempre quiso ser un caballo. Pueden pausar el video y pensar su respuesta. Si eligieron este primer cuadro, están en lo correcto. La segunda afirmación dice así: uno de estos personajes solía usar vestimenta típica mexicana. Si eligieron el cuadro del centro, acertaron. Ahora paso a la tercera afirmación. Y esta está un poco más difícil. Uno de estos personajes dijo la siguiente frase: ¿no es la vida solo una serie de imágenes que cambia a medida que se repiten? Pueden pensarlo un poco. La respuesta correcta es esta serie de autorretratos que están aquí arriba. Seguimos con la cuarta afirmación, que también está difícil. Dice así: uno de estos personajes sentía que vivían en su interior dos versiones de sí, una en soltería y otra en matrimonio. Quienes hayan elegido el cuadro del centro, muy bien, ese era. Por último, uno de estos personajes se automutiló, es decir, se cortó a sí mismo su oreja izquierda. Piénsenlo. Y si eligieron este último cuadro, entonces acertaron. Hecho este juego, entonces les formulo la pregunta: ¿qué podemos conocer de estos personajes a través de sus autorretratos? Pausen el video si necesitan pensarlo. En este caso, pudimos ver su apariencia física, cómo lucen desde el exterior. Por ejemplo, la falta de una oreja en este personaje o el vestido mexicano en esta mujer. Pero además, pudimos ver que sus deseos y algunos de sus pensamientos son también observables en sus autorretratos. Por ejemplo, el gusto por los caballos o la obsesión por las repeticiones. Dicho esto entonces, ¿cuáles son las diferencias entre autorretratarse y ser retratado por otro? En este punto, quiero recoger algunas de las impresiones de sus compañeros y compañeras durante la clase por Meet. Cuando nos autorretratamos, podemos manifestar aquello que tenemos en nuestro interior, nuestros gustos, intereses, etc. En cambio, cuando nos retrata otra persona, esta solo puede retratar nuestro exterior, nuestra apariencia. Por lo tanto, la autopercepción al momento de autorretratarnos será muy importante. Dicho de otra forma, cómo nos retratemos estará influenciado por cómo nos vemos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y también estará influenciado por aquello que queremos mostrarle al resto. Ya pudimos conocer algunos autorretratos desde las artes visuales y ahora les invito a conocer los autorretratos literarios. Así como los pintores utilizan colores y dibujos para autorretratarse, los escritores utilizan las palabras y más precisamente las descripciones. Las descripciones que pueden utilizarse al momento de escribir
son 3. Las vamos a ver en esta diapositiva. La primera es la etopeia. En ella se describe la personalidad, gustos, preferencias, deseos y hábitos. Les doy un ejemplo. Si yo describo a mi amigo, puedo decir que él tiene una personalidad bastante tranquila, es muy estudioso y muy organizado. Y uno de sus hábitos es leer a diario. Una segunda descripción es la prosopografía. En la prosopografía se realiza una descripción del rostro, el cuerpo, cómo son sus partes, sus dimensiones. Se describe la vestimenta y también los accesorios. Por ejemplo, si me autodescribo a mí misma, digo que tengo los ojos negros, el pelo negro ondulado y que uso anteojos. Una tercera descripción es la biografía. Cuando yo hago una descripción biográfica, entrego datos personales, nombre, edad, estado civil, relaciones familiares y de amistad, y también describo los estudios, oficios, profesiones, trabajos, etc. Por ejemplo, puedo describir a mi hermano diciendo que su nombre es Daniel, que tiene 30 años, está casado y gran parte de su vida se ha dedicado a tocar el piano. Actualmente él trabaja haciendo clases de piano. Habiendo ya visto las descripciones y algunos ejemplos, les invito a leer un autorretrato. Este autorretrato literario se titula Epitafio y dice así: de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato, baja la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate. Fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Ok, luego de esta lectura les invito a desarmar el texto. Vamos a recortar este texto en pequeños fragmentos y vamos a ir leyendo cada fragmento, reubicándolo en el extremo de la pantalla según el tipo de descripción que entregue. Partamos entonces clasificando nuestros fragmentos del texto según las descripciones. La primera dice de estatura mediana. Luego dice con una voz ni delgada ni gruesa. Ambos atributos se relacionan a cómo es el cuerpo de una persona. Por lo tanto, lo voy a desplazar hacia la prosopografía, que es la descripción física de una persona. A continuación nos dice hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda. La palabra hijo entonces nos indica que está describiendo una relación familiar y además nos está indicando la ocupación tanto de su padre como de su madre. Voy a ubicar entonces, como ya estarán pensando ustedes, esta descripción en biografía. Esta información corresponde a la vida de este hombre. Flaco de nacimiento. Nuevamente, una descripción que alude al cuerpo. La siguiente dice, aunque devoto de la buena mesa. Devoto de la buena mesa. Esto quiere decir que a este sujeto le gusta comer bien. Por lo tanto, está describiendo un gusto. Los gustos, como ya estudiamos, corresponden a la descripción de la etopeia. Luego, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, es decir, un rostro más bien delgado y unas orejas grandes, con un rostro cuadrado, la forma del rostro, en que los ojos se abren apenas,
es decir, unos ojos más bien pequeños. Y una nariz de boxeador mulato. En este caso está comparando su nariz a la nariz de un boxeador mulato. Para interpretarlo un poco podría ser comparando la forma de su nariz a la nariz que suele decirse que tiene la gente mulata, es decir, la gente más bien morena. Y también podría decirse que boxeador mulato, ya que los boxeadores a veces suelen tener la nariz un poco torcida de tanto recibir golpes en la cara. Luego dice, baja a la boca de ídolo azteca. Su boca. Nuevamente la está comparando con algo, en este caso con la boca de un ídolo azteca, es decir, un dios azteca. Si ustedes buscan en Google dioses aztecas y pueden mirar las representaciones que este pueblo hacía de sus dioses, van a ver que la boca es bastante particular, que suele tener los extremos hacia abajo, como si fuera un poco una boca triste. Entonces, interpretándolo, eso es lo que podría querer decir este autor. En todos estos fragmentos, entonces, tenemos descripciones del rostro. Así que, como ya estarán pensando ustedes, todos corresponden a la prosopografía. Seguimos. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Irónica y pérfida. Esto quiere decir que hay cierta actitud un poco burlesca, un poco desleal o que esconde alguna malicia. Por lo tanto, está describiendo cosas que son más bien de su actitud y de su personalidad. Así que lo vamos a llevar a la etopeya. Continuemos. Dice, ni muy listo ni tonto de remate. Es decir, está diciendo qué tan inteligente se considera a sí mismo. En este caso es un término medio, ni muy listo ni tonto de remate. También entonces a la etopeya, ya que está describiendo su personalidad, qué tan inteligente es o qué tan inteligente se considera. Luego, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer. Para interpretar un poco lo que quiere decir con esto, ustedes tal vez sabrán que el aceite es un compuesto que suele no mezclarse con otros. Tal vez han hecho el experimento de poner en un vaso agua y aceite y ver que se mantienen separados en el vaso. Bueno, en este caso no es agua y aceite, es vinagre y aceite. Es decir, hay algo agrio. Hay dos cosas que tiene esta persona y una de ellas es muy agria. Entonces, interpretándolo, está queriéndonos decir que su personalidad es un poco agria o que en él conviven dos cosas. Y dos cosas que no se mezclan, por cierto. El último nos dice, un embutido de ángel y bestia. Embutido. Quizá el referente más cercano que tengamos de embutido es un paté. Un paté, algo que tiene algo comprimido en su interior, muy apretado. Y bueno, dice ángel y bestia. Un ángel suele ser inocente, bueno. En cambio, una bestia la solemos asociar con cosas que dan susto, cosas horrorosas, monstruosas. Por lo tanto, un embutido de ángel y bestia quiere decir que hay cierta mezcla en él de los dos atributos. Hay algo de inocencia y algo de monstruosidad. Por lo tanto, también vamos a aproximarlo a la etopeya, a cómo es su personalidad. Con este último fragmento terminamos la tarea de desarmar el texto y ahora, en base a la actividad que acabamos de hacer, les invito a responder algunas preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué aspecto de la identidad de este hombre podemos conocer mejor? Voy a regresar a la diapositiva en donde trabajamos, así la pueden mirar con detención. Pausen el video si es necesario. En este caso, la respuesta correcta es la A.
su apariencia física. Esto porque, como pudieron ver, la prosopografía cuenta con muchos fragmentos. De hecho, es la clasificación con mayor cantidad de información. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué nos permite conocer la descripción biográfica de este hombre? Si volvemos a nuestra clasificación, tenemos muy poca información biográfica. Por lo tanto, solo podemos afirmar que este hombre es hijo de un profesor y una modista, es decir, conocemos un poco sus relaciones familiares. Finalmente, les presento al hombre que estaba detrás de este texto. Él es Nicanor Parra y acá lo pueden observar en fotografías. Frente a estas imágenes les pregunto, ¿la prosopografía y etopeya de este hombre coinciden con su apariencia en las fotografías? ¿Y por qué creen ustedes que coincide o no coincide? En este punto, cada uno de ustedes tendrá una opinión personal. Por ejemplo, podríamos decir que efectivamente Nicanor se ve muy delgado en la fotografía y él dijo que era flaco de nacimiento. O podríamos estar o no de acuerdo con que él tiene las orejas grandes. En cuanto a la etopeya, por ejemplo, yo opino que en su mirada efectivamente hay algo de irónico. En conclusión, podemos estar o no de acuerdo con las descripciones que Nicanor hizo de sí mismo. Esto porque el cómo se autorretrata una persona estará influenciado por cómo se ve a sí mismo, es decir, es importante la autopercepción. Ya vamos llegando al final de esta cápsula. Hagamos un resumen de la clase de hoy. Primero estudiamos 3 tipos de descripciones, la etopeya, la prosopografía y la descripción biográfica. Segundo, leímos un autorretrato, lo desarmamos y luego reorganizamos sus fragmentos de acuerdo con las descripciones estudiadas. Finalmente pudimos visualizar de mejor manera al hombre que estaba detrás de este autorretrato y también pudimos cuestionarnos su autopercepción. Les invito a resolver el ticket de salida que se encuentra en Classroom y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Cuídense mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.